El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Fíjate lo que dice. Dice que el Señor está. No dice que estuvo ayer y hoy no. Dios está y está firme. Su fundamento es sólido. Dios es soberano. Por eso, y como dice ahí, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, nosotros debemos tener mucho cuidado con el fundamento que Dios nos ha regalado, porque Él está viendo cómo estamos utilizando ese fundamento, Él está viendo cómo nos comportamos con su palabra. Mira, el fundamento es su palabra, ¿de acuerdo? Y su palabra la ha depositado en la Iglesia, y su Iglesia la forman principalmente familias. Por eso vamos a hacer un breve repaso a esos tres fundamentos, que en realidad es un fundamento, la Escritura, y dos de sus diseños, la Iglesia y la familia, para entender bien cuál es nuestro fundamento, cuál es el fundamento del justo. Y en primer lugar, el fundamento del justo es la palabra. Su palabra siempre ha sido cuestionada. No te sorprendas, tú mismo la has cuestionado meses o años antes. Así que no te preocupes, no eres el único que te sientes incomprendido, siempre ha ocurrido así, en todas las culturas y en todas las épocas, en todas las clases sociales y en todas las familias. Siempre se ha cuestionado la Escritura. Desde el mismo inicio de la creación se cuestionó, y podríamos ir a Génesis 3. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto, le dice la serpiente a la mujer. Desde el mismo instante en el que el hombre ha sido creado, esta palabra ha sido cuestionada. Además es curioso ver cómo pervierte y miente el diablo. Porque Dios no le había dicho eso. Dios no le había dicho al hombre que no comiese de todo árbol del huerto. Lo que le había dicho era lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que lo que vemos es que desde el mismo inicio de la historia de la humanidad, la palabra ha sido cuestionada, pervertida y también desobedecida. Pero lo que no podemos hacer para que la persecución o el escarnio no nos llegue es diluir la palabra, es debilitar la palabra, es menoscabar la palabra, porque la palabra es el fundamento que Dios nos ha dado para que todo nos vaya bien, para que tu familia llegue a buen puerto. Por eso, lo que el justo no puede hacer ante la destrucción de ese fundamento es huir al monte cual ave para esconderse y así no ser cuestionado ni perseguido. Tampoco puede conformarse a este mundo para así ser aceptado. No puede quitarle el filo a la espada, que es la palabra. Jesucristo es la espada, y es una espada que divide, y si le quitamos el filo a la espada, entonces ya no divide, ya no cumple su función, ¿no? Y por lo tanto no valdrá la espada, que es Jesucristo, que es la palabra, para dividir la luz de las tinieblas, que es lo que hace la palabra, ¿no? Escudriña los corazones y divide lo que está bien de lo que está mal. Y si le quitamos el filo a la espada para no ser perseguidos, ya no tenemos el fundamento, que es la Escritura, ¿no? Bien, hemos dicho la palabra, nuestro fundamento, y de la palabra surgen otros diseños, como es la Iglesia. Es la Iglesia a quien se le ha dado el Evangelio de Jesucristo. Es a la Iglesia a quien se le ha dado la verdad. No se le ha dado a los gobiernos, no se le ha dado a los poderosos, la verdad se le ha entregado a vasos de barro. ¿Para qué? Pues para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero a esos vasos de barro, que es la Iglesia, que somos tú y yo, se nos ha dado la verdad no para guardarla, sino para proclamarla. Somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La luz solo tiene efecto cuando es mostrada, cuando es proclamada. La sal solo tiene efecto cuando es aplicada. Ya sabéis que la sal se usa para preservar de la corrupción los alimentos, de la podredumbre. El mundo que nos rodea vive en oscuridad, por eso debo proclamar la verdad del Evangelio
debo enseñar la luz que es el Evangelio. Y el mundo también se pudre. Por eso nosotros debemos aplicar la sal del Evangelio para preservar aquello que se está perdiendo. No podemos abdicar de nuestra responsabilidad como iglesia que somos. Ya sabemos que ellos sin luz se pierden, tropiezan y caen, y que ellos sin sal se pudren, se corrompen y se mueren. Y no se dan cuenta porque no quieren darse cuenta, porque no quieren arrepentirse. Y como no quieren arrepentirse, procurarán humillarte con burlas para que te calles. Y si no consiguen silenciarte con escarnios, procurarán tensar la cuerda del arco para disparar en oculto a los rectos de corazón, como pasa en muchos lugares del mundo. Pero no importa. Iglesia, la verdad, que es Jesucristo, es innegociable. Porque si negociamos con la verdad, ¿qué ha de hacer el justo? Morirse, ¿no? Al igual que se muere el resto del mundo, que no vive fundamentado en la roca, que es Jesucristo. Mirad, ellos creen que la ciencia les puede salvar. Sin embargo, después de muchos años que han pasado, comprobamos que la ciencia no ha salvado a nadie, ¿no? Siendo la ciencia una bendición de Dios a los hombres, ella nunca podrá sacar al hombre de la deriva moral en la que se encuentra. Ellos creen que los gobiernos les pueden salvar. Pero después de muchos años comprobamos que, aun siendo necesarios los gobiernos para poder tener convivencia entre los hombres, los gobiernos nunca podrán sacar a los hombres de la deriva moral en la que se encuentran, a pesar de la gran cantidad de recursos que ellos manejan. Ni la ciencia, ni la política jamás podrán hacer lo que la Iglesia está llamada a ser, que es sal y luz del mundo. Y la Iglesia somos tú y yo. Es la Iglesia la que tiene el poder, porque es la Iglesia la que tiene la palabra. Es la palabra la que da poder. Y solo es esa palabra que es Jesucristo, solo Jesucristo, el único que puede transformar las vidas de las personas. No la psicología, no la sociología, no la política, no los gobiernos, no la ciencia. Y esto es muy importante para nosotros, porque tenemos esta tendencia, ¿vale?, para ser admitidos, para que nos digan, mira qué buenos que son. Cuando la Iglesia se dedica a otras cosas que no es ser sal y luz, solo para poder ser aceptada por el mundo, cosas de esas que hacen los gobiernos y las ONGs, esa Iglesia ha perdido su fundamento, ha perdido la base sobre la cual se sustenta, ¿no? Y por lo tanto tampoco nunca podrá influir en la sociedad, jamás, simplemente se ha conformado a ella. Para evitar eso debemos conocer a nuestro Dios, porque Dios con sus ojos ve y con sus párpados examina a los hijos de los hombres. Debemos conocer a nuestro Dios porque solo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La iglesia que conoce a Dios no huirá al monte cual ave, sino que se esforzará y actuará. ¿Y cómo actúa? Pues con la luz y con la sal, aunque le cueste la vida. Hemos visto la palabra, que es el fundamento, un diseño de la palabra, que es la iglesia, y otro diseño, que es la familia. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios para la familia, para la sociedad. Cuando alguien empieza debilitando a la familia, lo que hace es debilitar el pilar mismo en el que la sociedad se sustenta, ¿no? Dios ha instituido ese pilar, la familia, para que se sostenga la sociedad. Solo las familias fuertes podrán hacer individuos fuertes, que son los que conforman nuestra sociedad. Solo las familias fuertes conformarán, pues, sociedades fuertes. El problema, dicen, es que la mayoría no cree en el matrimonio, aunque ahora sí creen en el matrimonio homosexual. El caso es llevarle la contraria a Dios. ¿Te das cuenta, no? Pero si la mayoría no cree en el matrimonio como institución válida, ¿sabes por qué? Porque nunca lo han querido aplicar tal y como Dios lo ha diseñado en su palabra y pervierten ese diseño hasta hacerlo irreconocible. Igualan las funciones del hombre y la mujer confundiendo igualdad con uniformidad, cuando la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice algo mucho mejor que eso. Pero el hombre siempre confiando en su propia prudencia, en su propia sabiduría y dándole la vuelta a todo lo que Dios dice, ¿no? Despreciando el consejo de Dios. El hombre y la mujer son exactamente igual delante de Dios. De hecho, en Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, al ser humano. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así pues, la mujer en nada es inferior al hombre.
Dios nos creó en igualdad y es una igualdad de propósito. Pero esa igualdad de propósito tiene funciones diferentes en cada uno. Cada uno, pues, fue creado con funciones diferentes para poder alcanzar ese común propósito y hacerlo en comunión unos con otros. Mejor dicho, uno con otro, el marido y la mujer. Las funciones, los roles son los que son diferentes, pero no la dignidad ni el propósito, y por lo tanto tampoco son diferentes el hombre de la mujer. Un ejemplo lo podemos ver en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen funciones diferentes, pero tienen un propósito común. Son iguales. Pero el enemigo nos quiere engañar. Ya ha engañado al mundo, por eso han igualado, comillas, han igualado al hombre y a la mujer. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Pues ha salido lo que ha salido, ¿no? Y es una vergüenza que nosotros todavía nos tengamos que callar y huir al monte cual ave. Si su palabra es diluida, no se proclama la verdad. Si la Iglesia es infiltrada por el mundo, por los valores del mundo y de la cultura, ¿no? Y si además la familia es debilitada, ¿qué puede hacer el justo? Pues lo que puede y debe hacer es liderar a su familia con la verdad del Evangelio que ha sido depositado en la Iglesia. De manera que el enemigo no te siga hurtando la esperanza, que no mate la vida de tus hijos y que no destruya a tu mujer en un rol que no le corresponde. ¿Qué puede hacer el hombre? Pues lo que puede y debe hacer es entender cuál es de verdad su rol, que es liderar. Ese es el rol del hombre. No estoy hablando de macho, estoy hablando de hombre, que es otra cosa muy diferente. Liderar espiritualmente a tu familia. Un hombre que pueda llevar con firmeza y según el consejo de Dios, no según mi propia opinión, el timón de la nave de su hogar para llevarla hacia buen puerto. Ese puerto al cual el enemigo no quiere que llegues. Eso es ser un hombre. Que tu familia sepa hacia dónde va. Que se sientan seguros de estar en su casa. Que entiendan cuál es el propósito de sus vidas. Que sientan la protección de aquel que les está liderando, que les cuida para que no se pierdan. Por eso la pregunta de ¿qué puede hacer el justo? Es una pregunta retórica, porque nosotros ya sabemos la respuesta. Todos en la Iglesia debemos tener cuidado con lo que hemos recibido como fundamento. ¿Por qué? Porque sus ojos ven y los párpados suyos también están atentos, porque examinan a los hijos de los hombres. ¿Y eso sabes qué es lo que significa? Significa que todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Debemos ser honestos cuando prediquemos. Debemos decir a todas las personas que llegan a la Iglesia, a todos los que llegan al fundamento de verdad que es Jesucristo, que vendrán circunstancias adversas que nos harán dudar, que no todo va a ser fácil. Debemos decirles que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Pero si te fijas en este versículo, hay dos partes muy claramente diferenciadas por un punto y una coma. Lo que hace Dios con el justo cuando duda de su fundamento y lo que hace con el malo. ¿Quién es el malo? El malo es el que lucha contra el fundamento que es Cristo. No solo no le quiere hacer caso al fundamento que es Jesucristo, sino que lucha contra él. Ese es el malo, ¿de acuerdo? El justo es aquel que quiere seguir la palabra de Dios, pero que puede dudar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que el justo podría llegar a dudar e incluso huir. Por eso Dios lo prueba. Pero el malo es diferente. Dice ahí que el malo ama la violencia. Por eso lucha contra los fundamentos puestos por Dios. Por eso a él, al malo, Dios no le prueba. A él Dios lo aborrece. Así que si a los justos nos prueba, la prueba no debe ser tan mala. La prueba es buena. No debemos despreciar las pruebas del Señor a nuestra vida, porque las pruebas están diseñadas por Dios para hacernos regresar al camino que nunca debimos abandonar. La prueba, como digo, es buena. ¿Qué ha de hacer el justo ante la prueba? Pues evidentemente regresar al camino del que nunca debió haber salido. Por eso las pruebas son una misericordia de Dios para nuestras vidas. Dios es misericordioso con los justos, por eso cuando un justo, que es el que anhela seguir al Señor, aunque a veces caiga,
A ese Dios lo prueba para que regrese. Quiero ir un momentito al libro de Jonás, para que veáis cómo Dios prueba a un justo que huye, ¿de acuerdo? Bien, capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra del Señor a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar una gran prueba, ¿de acuerdo? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos aquí, pues, en este versículo 4, la prueba de Dios para que Jonás volviese al camino del que no debía haber salido. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Le dicen a Jonás, ¿no? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Versículo 10, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. A Jonás el Señor le probó, pero le probó porque él era uno de los justos, porque Jonás, por ser justo, necesitaba ser aprobado. Estaba suspendiendo y necesitaba ser aprobado, por eso le pone una prueba. El Señor no podía permitir que un hijo suyo desobedeciera, por eso el examen que le puso la primera vez que no aprobó, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos pone pruebas y no las aprobamos, pero Dios ni despreció ni aborreció a Jonás. Por lo tanto, cuando vengan pruebas a nuestra vida, no pensemos que es porque Dios nos ha abandonado. Si estamos siguiendo al Señor, no es así. Tenemos que tener la perspectiva correcta, ¿no? Es muy diferente lo que hace con los justos, que los prueba, a lo que hace con los malos, que es lo que vemos en el siguiente versículo, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Los justos no tienen que temer por las consecuencias, pero sí los malvados. Y alguien puede pensar, ¿qué Dios tan malo? Pues no, qué Dios tan bueno. Porque la bondad de Dios es absolutamente inseparable de su justicia. No se puede ser bueno sin ser justo. Es imposible. Y la justicia demanda juicio. Y el juicio demanda sentencia. Y la sentencia para aquellos que desprecian el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo, es, versículo 6, ira. ¿Cómo no va a ser ira si Dios ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y la gente, despreciando este regalo, se duerme en la iglesia? Eso significa que prefieres pagar lo que Cristo ya pagó por ti. Pues lo vas a tener. O sea, no es que Dios sea malo, es que es justo. Por eso vas a tener el versículo 6. Porque la justicia demanda juicio y el juicio demanda sentencia. Y la sentencia es, la paga del pecado es muerte. Si Dios considera que la paga del pecado es muerte, y eso se ve en la cruz, ¿sí o no? Él llevó nuestros pecados y la paga fue muerte. Si la paga del pecado es muerte y eso se ve en la cruz, ¿alguien se cree que se va a poder librar de ese castigo? Si ni a su hijo le pasó ese cáliz, ¿crees que tú lo vas a pasar porque le pongas caritas y ay, no había entendido? Sí habías entendido. Por eso, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.
Eso es lo que recayó sobre su Hijo Jesucristo y eso es lo que Él te está ofreciendo que no recaiga sobre ti. Los malos, atención, no son los que hacen cosas malas. Esas las hacemos todos. Los malos son aquellos que desprecian a Dios y a su regalo, que es Jesucristo. Esos son los malos. Frente a los justos que hacen las mismas cosas malas, pero anhelan seguir la voluntad de Dios y evidentemente se escapan de esas cosas malas. Pero esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Los malos son aquellos que desprecian el consejo de Dios, que está expresado en su palabra. Esos son los malos y sobre esos vendrá este versículo 6, que es su ira. Es normal. Así que la ira de Dios está reservada para erradicar la maldad de la tierra, ¿no? La injusticia de la tierra. Y nosotros también seríamos erradicados si no estuviésemos vestidos con la sangre de su Hijo Jesucristo, porque no hay ni uno bueno, solo hay justificados. Al final del capítulo 21 de Apocalipsis se nos dice que al cielo no entrará cosa abominable ni inmunda. O sea, básicamente que no entraríamos tú y yo, a no ser que estemos revestidos por la justicia perfecta que es Jesucristo. Así que si en Apocalipsis capítulo 21 al final, el último versículo nos dice que no entrará al cielo cosa abominable ni inmunda, eso significa que Dios va a erradicar la injusticia de este mundo y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, el que habita, y solo el que habita al abrigo del Altísimo, cuando se manifieste la ira de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Los que reciban estas calamidades del versículo 6, ¿sabes? No será porque Dios se ha desentendido de ellos. Ninguno de ellos podrá decir que Cristo no se jugó la vida por ellos. Aquí ninguno es mejor que otro. La única diferencia entre los justos y los malos es la siguiente, que Cristo extendió sus brazos en la cruz y nos dijo a todos, ven, yo te puedo hacer libre. La única diferencia entre los malos y los justos es esta, que Cristo extendió sus brazos en la cruz y nos dijo a todos, mírame, no digas que no haya precio para ti en estas manos. La única diferencia entre los malos y los justos es que Cristo extendió sus brazos sobre la cruz y nos dijo a todos, regresa a la casa del Padre y recupera tu verdadera identidad. Pero no todos hacen caso a Cristo, por eso no todos podrán ver el rostro de Dios, que es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, ¿no? Porque Dios es justo. Bueno, sí, pero justo también. Versículo 7. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Fijaros, en este versículo se nos explica claramente cuál es la naturaleza de Dios. Dios es justo, por eso ama la justicia. Quiero que prestes atención. No es al revés. No es que ama la justicia y por eso es justo. No. Él es justo, esa es su naturaleza. No puede cambiar. O sea, no te puede decir, como hacemos los hombres o como muchos jueces hacen, pasa, que no lo veo. Porque su naturaleza es justa. ¿Entendéis? Es imposible que haga, pasa, no puede hacerlo, porque entonces dejaría de ser Dios, sería como nosotros, un hombre, que en un momento determinado pues nos interesa, pasa, no estoy mirando. Por eso es bueno, porque es justo. Y esto no lo queremos entender, ¿no? Esa es su naturaleza, eso es lo que dice este versículo. Por eso, y como su naturaleza es imposible cambiarla, porque como digo, entonces ya no sería Dios, entonces, si Dios es justo, ¿cómo puede permitir que un hombre mire a su rostro si no hay nadie recto? Pues Dios solo tiene dos opciones para que esto se pueda conseguir, para que un hombre que no hay ni uno bueno pueda mirar al rostro de Dios. O Él, el Señor, Dios, cambia su naturaleza y entonces ya no sería Dios, o Él cambia la nuestra y es en eso en lo que consiste la conversión. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Lo que está claro, y eso cualquier científico, cualquier ser humano con sentido común lo sabe, lo que está clarísimo es que la luz y las tinieblas no pueden convivir. Es imposible. La luz destruye las tinieblas. Dios no puede ni ver ni escuchar a un pecador como pecador. Solo lo puede ver justificado a través de la sangre de Jesucristo, ¿no? Dios por naturaleza no puede ver a un pecador como pecador, lo aborrece. Por eso tú eres admitido delante de su presencia, porque has admitido la justicia de Jesucristo. Así que solo le queda una solución, ¿no? Como decimos, transformarnos. Por eso es que solo los rectos,
que son aquellos que han admitido y desean ser transformados por la palabra, por Jesucristo, podrán ver su rostro. Con esto termino. ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo alguien podría llegar a mirar el rostro de Dios? Pues si no fuesen destruidos los fundamentos. Porque si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Nada. Morirse. No puede llegar a ver el rostro de Dios. Ni aquí podrá llegar a tener comunión con Dios, ni allí en la eternidad le verá cara a cara jamás. Aquel que desprecia a Jesucristo seguirá viviendo cautivo en una cueva de un monte cual ave, cautivo de la vergüenza, cautivo de su derrota, y todo ello por no creer en la verdad que es Jesucristo. Qué triste, y ahora me voy a dirigir a los cristianos que pudieran estar en esta situación. Hay creyentes que pueden llevar 30, 40, 50 años presos, cautivos de la vergüenza, cautivos de su derrota y viviendo en una cueva del monte, viviendo cual ave que huye, y ya ni siquiera se acuerdan lo que significa ser libre. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque el fundamento se ha destruido. Ya no confían en el fundamento que es la palabra. Y el fundamento se ha de adquirir y también se ha de sostener, o sea, se ha de mantener por fe, no es por vista, es por fe, para luego poder ver el rostro de Dios. Así lo ha decidido Dios, es por fe. El justo por la vista vivirá, el justo por la fe vivirá. El justo no vive por lo que ve, ni por lo que toca, vive por la fe. Y muchos cristianos quieren ver para creer. Y volvemos a repetirlo, Dios es justo. Es que puede decir, ay, pobre, no tiene pena de ese. No, es justo, es que no puede hacer así. ¿Lo entiendes? Por eso muchos cristianos, cuando no ven, rápidamente salen escapando al monte cual ave. Así que si en esta tarde has estado pensando en huir a la montaña cual ave, o si estás escapando de tu Señor porque dudas de su provisión para ti, porque todavía no la ves, ¿no? Recuerda esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. No se trata de entenderlo, no se trata de verlo. Aquí, mientras no le veamos cara a cara, se trata de creerlo, se trata de confiar como un niño confía en su papá. Porque el lugar más seguro para cualquier cristiano siempre será estar en el centro de la voluntad de Dios, nunca escapar al monte cual ave. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.